Hay palabras que se dicen y se olvidan al instante. Pero hay otras que se incrustan en la mente como si fueran un tatuaje invisible. Los hombres que saben cómo usarlas tienen un poder que va más allá de la apariencia, el dinero o el estatus. Hablo de algo mucho más profundo. Algo que tiene que ver con el lenguaje que despierta emociones, que enciende el deseo y que hace que una mujer te recuerde incluso cuando no estás presente. Y dentro de ese universo hay un elemento crucial que la mayoría pasa por alto: los apodos. Sí, esos diminutivos, sobrenombres o formas particulares de llamar a una mujer no son simples juegos lingüísticos. Son herramientas psicológicas que, bien utilizadas, tienen el potencial de encender una chispa emocional en ella. Pero también existe el lado oscuro. Hay apodos que, aunque suenen lindos o divertidos, están cargados de una intención tan potente que pueden obsesionar a una mujer sin que ella se dé cuenta de por qué no logra sacarte de su mente. Y esos son precisamente los que estás a punto de descubrir. No se trata de manipular ni de engañar, sino de comprender cómo funciona la mente femenina, cómo ciertos estímulos activan emociones específicas y cómo un simple cambio en el lenguaje puede abrir puertas que antes parecían cerradas. La clave está en no parecer predecible, en hablarle al subconsciente, en marcar territorio sin imponerlo, en dejar una huella tan sutil como poderosa. Imagínate esta escena: estás conversando con una mujer que te atrae. La conversación fluye, hay química, pero tú decides no llamarla por su nombre. En cambio, eliges un apodo especial, único, que encierra un mensaje subliminal. Lo dices con seguridad, con una sonrisa apenas insinuada. Ella se ríe, te mira distinto. Y aunque la charla continúa, su mente se queda enganchada en ese apodo. ¿Por qué lo usaste? ¿Qué significa exactamente? ¿Se lo dices a todas? ¿Es una broma? ¿Un cumplido? Esa duda es tu arma secreta. El primer apodo prohibido no tiene nada que ver con cursilerías como bebé o cariño. Eso es lo que todos dicen. Y si tú quieres destacar, necesitas algo que rompa el patrón. Aquí entra en juego la técnica del apodo identitario. Este tipo de apodo hace que ella se sienta especial, pero también vista. Que tú no solo la deseas, sino que la entiendes. Y eso crea una conexión emocional inmediata. Por ejemplo, si notas que es ambiciosa y determinada, podrías llamarla jefa o líder. Si es irónica y tiene un humor afilado, podrías probar con sarcasmo en persona o simplemente brujita. El secreto está en que el apodo encierre una observación genuina sobre su personalidad. Eso hace que se sienta comprendida, y el deseo femenino se activa cuando una mujer siente que alguien la ve más allá de su apariencia. Este tipo de apodo le genera una sensación de cercanía, pero también de misterio. Porque no es común. Porque no sabes si lo dijiste al azar o si pensaste en eso durante días. Y ahí es donde empieza el juego mental. Ella va a preguntarse qué viste en ella para llamarla así. Va a compararse con otras. Va a analizar la carga emocional detrás de esa palabra. Y mientras lo hace, tú ya te habrás metido en su mente. Lo curioso es que este efecto se amplifica si usas ese apodo en momentos específicos. No lo digas siempre. Solo cuando quieras marcar territorio, crear tensión o enfatizar un momento íntimo. Esa escasez le da valor. Lo vuelve un ancla emocional. Porque no se trata de repetirlo como un loro, sino de convertirlo en un símbolo. El segundo apodo prohibido es el que juega con el contraste. Y aquí entramos en el terreno de la psicología inversa. A las mujeres les fascina que las desafíen con sutileza. Que no todo sea dulzura ni aprobación constante. Y es ahí donde el apodo irónico o contradictorio se vuelve un arma de atracción masiva. ¿Te ha pasado alguna vez que le dijiste a una mujer malcriada cuando hizo una broma atrevida y su reacción fue una sonrisa cómplice? Ese es el tipo de interacción que estamos buscando. Llamarla peligro público cuando sabes que tiene esa vibra de femme fatale, o decirle insoportable con un tono juguetón cuando se pone caprichosa, despierta en ella la sensación de que contigo no puede tener el control total. Que tú no estás completamente rendido. Y eso la intriga. Los apodos que juegan con el contraste crean tensión sexual. Porque combinan el elogio y el desafío en una sola palabra. Y ese coqueteo implícito mantiene viva la curiosidad. La hace sentirse viva, vista, provocada. Lo más interesante es que ella no podrá dejar de pensar en eso. Porque, aunque sabe que es un juego, también siente que hay verdad detrás. Que tú estás leyendo partes de su personalidad que ni ella misma había notado. Pero atención, este tipo de apodo debe decirse con seguridad, con dominio emocional. Si dudas, si lo dices con miedo a ofender, pierdes el efecto.
Tienes que mirar a los ojos, decirlo con convicción y luego seguir la conversación como si nada. Ese contraste entre lo que dices y la naturalidad con que lo dices es lo que genera el impacto. El tercer apodo es el más peligroso. Porque no solo crea conexión, sino que activa una parte del cerebro asociada al vínculo emocional profundo. Es el apodo que sugiere una historia compartida, incluso si apenas se conocen. Y eso es oro puro en términos de obsesión psicológica. Este tipo de apodo tiene que sonar íntimo, como si viniera de un pasado que no existe, pero que ambos sienten. Puede ser algo como mi cómplice, mi desastre favorito o mi tormenta tranquila. Estos apodos construyen una narrativa. Una especie de historia implícita entre tú y ella. No se trata solo de cómo la ves, sino de lo que compartes con ella, aunque sea imaginario. Cuando una mujer escucha eso, su mente empieza a llenar los vacíos. Se pregunta cuál es la historia detrás, qué significa ser tu cómplice, tu tormenta, tu caos favorito. Y en esa búsqueda, se engancha. Porque el cerebro humano está diseñado para buscar sentido, para encontrar patrones, para construir relatos. Y si tú le das el inicio de una historia, ella querrá escribir el resto contigo. Además, este tipo de apodo activa la oxitocina, la hormona del apego. La misma que se libera cuando alguien se siente emocionalmente conectado. Y aunque ella no lo sepa conscientemente, su cuerpo empieza a asociarte con sensaciones de intimidad, de complicidad, de confianza. Todo eso, con solo una palabra. Por eso es tan importante no usar estos apodos con cualquiera. Deben ser exclusivos, reservados. Porque si ella siente que es la única que recibe ese trato, el impacto se multiplica. Y aquí viene un truco adicional. Deja que ella te pregunte por qué la llamas así. No le respondas de inmediato. Dile algo como, no sé, me saliste así. Esa ambigüedad le dará vueltas en la cabeza durante días. Esto no es un simple juego de palabras. Es psicología aplicada. Es entender que las emociones no se activan con lógica, sino con símbolos, con gestos, con palabras que despiertan sensaciones profundas. Y los apodos, si se usan con intención, son uno de los vehículos más poderosos para crear obsesión emocional. Ahora bien, nada de esto funcionará si no va acompañado de actitud. No puedes usar un apodo poderoso si tu energía es débil, si tu lenguaje corporal no transmite seguridad, si tu voz tiembla, si tus ojos esquivan los suyos. La palabra es solo el anzuelo, pero tú eres el imán. La manera en que dices ese apodo es lo que define si será olvidado al instante o si vivirá en su memoria por semanas. Por eso, antes de usar cualquiera de estos apodos, necesitas trabajar en ti. En tu presencia. En tu energía. En tu habilidad para observar a una mujer y descubrir cuál es su esencia. Porque solo cuando entiendes quién es ella, puedes elegir el apodo que la haga sentir vista, deseada y, sobre todo, intrigada. Hay un principio fundamental que debes entender. El lenguaje no solo comunica, también imprime emociones. Las palabras no son solo sonidos, son detonantes invisibles que tocan fibras profundas en la mente humana. Y cuando se trata de relaciones, lo que marca la diferencia no es lo que dices, sino cómo haces sentir con lo que dices. Por eso, cada apodo que usas debe tener un propósito, un peso emocional, un lugar estratégico dentro de la dinámica que estás construyendo. Una vez que comprendes esto, te das cuenta de que un apodo no debe ser genérico. No puede ser intercambiable. No puede sonar como algo que has dicho 1000 veces. Debe tener una carga personalizada. Y para lograr eso, necesitas observar, escuchar, entender los detalles que otras personas no notan. Solo así podrás formular un apodo que no solo sea original, sino profundamente significativo para ella. La observación es una habilidad olvidada. Hoy en día, todos hablan pero pocos escuchan. Todos actúan pero casi nadie se detiene a mirar de verdad. Y ese es tu mayor diferenciador. Mientras otros repiten frases aprendidas o copian comportamientos, tú puedes convertirte en alguien que lee el lenguaje no verbal, que detecta matices en la forma de hablar, en el tipo de humor, en los gestos sutiles. Esa información es oro puro. Porque te da pistas sobre quién es ella en realidad, y con esa información puedes crear un apodo que la desnude emocionalmente. Imagínate que detectas que a ella le encanta mantener el control, pero también es vulnerable cuando confía. Ahí puedes construir un apodo que refleje esa dualidad. Algo como mi tormenta y mi refugio. No es solo bonito, es revelador. Le hace sentir que tú has visto su esencia, sus luces y sus sombras, y que eso te gusta. Esa sensación es poderosa, porque genera una conexión que va más allá del deseo físico. Toca el alma.
Además, un apodo así no tiene una sola lectura. Ella puede interpretarlo de múltiples formas. Eso crea ambigüedad, y la ambigüedad, en psicología, genera apego. Cuando algo no está completamente definido, el cerebro lo sigue buscando. Quiere entenderlo. Quiere resolverlo. Y en ese intento, tú te conviertes en una especie de acertijo emocional para ella. Un misterio que necesita resolver. Esto nos lleva a otro elemento importante, el uso del silencio. Sí, incluso el silencio es parte del lenguaje. Cuando usas un apodo con fuerza emocional, muchas veces es mejor no explicarlo. Déjalo en el aire. Permite que ella lo sienta, que lo interprete, que le dé vueltas. Esa incertidumbre la llevará a pensar en ti una y otra vez. No porque quiera entenderte, sino porque quiere sentirse entendida. Ahora bien, no basta con que el apodo sea original o emocional. También debe ser coherente con la energía que proyectas. Un error común es usar un apodo poderoso con una actitud débil. Eso rompe el encanto. La mujer lo nota, lo siente, y se desconecta. Porque el poder de tus palabras se anula si no está respaldado por tu presencia. Tienes que ser congruente. Que lo que dices y cómo lo dices estén alineados. Que tu mirada, tu postura, tu tono y tu intención hablen el mismo idioma. Cuando logras esa congruencia, el impacto es brutal. Porque entonces ella no solo escucha un apodo bonito. Lo vive. Lo experimenta. Lo asocia con sensaciones. Y en ese momento, tú te conviertes en una experiencia. Y los seres humanos no se apegan a personas, se apegan a las experiencias que esas personas les hacen sentir. Esto también tiene un componente de exclusividad. Una mujer se obsesiona cuando siente que hay algo entre tú y ella que no comparte con nadie más. Que hay códigos, gestos, palabras, momentos que son solo de ustedes dos. El apodo puede ser ese código secreto. Esa clave silenciosa que los conecta incluso cuando no están juntos. Y si ella empieza a usarlo también para referirse a sí misma, ya entraste en su mundo emocional. Ya no eres uno más. Un detalle que no puedes pasar por alto es el momento en que introduces el apodo. No lo hagas al principio, cuando apenas se están conociendo. Espera a que haya tensión, complicidad, un poco de historia. Y justo cuando sientas que ella está entrando en ese estado emocional receptivo, lo lanzas. Sin advertencias. Sin explicaciones. Solo lo sueltas. Y luego sigues hablando de otra cosa como si nada. Esa estrategia tiene un efecto curioso. Porque ella no se lo espera. La toma por sorpresa. Y lo inesperado, cuando está bien hecho, tiene un efecto mucho más potente que lo predecible. El cerebro humano reacciona con mayor intensidad ante estímulos nuevos. Por eso, si el apodo aparece en un momento espontáneo, sin contexto, su impacto se multiplica. Otro aspecto clave es el tono. Puedes usar el mismo apodo con diferentes matices, y cada uno provocará una reacción distinta. Si lo dices en tono juguetón, generas coqueteo. Si lo dices en tono serio, activas la conexión emocional. Si lo susurras, generas intimidad. Por eso, no se trata solo de qué apodo usas, sino de cómo lo usas según el momento. Esto te da un abanico enorme de posibilidades. Puedes tomar un solo apodo y convertirlo en un símbolo vivo que evoluciona según el contexto. Eso mantiene el vínculo fresco, impredecible, emocionalmente activo. Y una relación que no cae en la monotonía emocional es mucho más propensa a generar obsesión. Hablemos ahora de un efecto secundario que pocos mencionan. El apodo puede convertirse en una especie de ancla emocional. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ella escuche esa palabra, aunque sea en otro contexto o de otra persona, su mente te va a recordar. Va a revivir lo que sintió contigo. Y ese fenómeno no es mágico. Es ciencia. Se llama condicionamiento emocional. Funciona así. Tú le dices un apodo en momentos significativos. Cuando hay risa, miradas, roce, emociones fuertes. Entonces, su cerebro asocia ese apodo con esas sensaciones. Y más adelante, cuando vuelva a escuchar algo parecido, su cuerpo reacciona igual. Aunque tú no estés ahí. Aunque no sea tu voz. Eso es lo que hace que una mujer se obsesione sin entender por qué. Y aquí viene lo más interesante. Ella puede empezar a usar ese apodo para definirse, para pensarse a sí misma desde tu perspectiva. Esa interiorización es el punto final del proceso. Porque ya no eres solo alguien que la atrae, sino alguien que ha cambiado su narrativa interna. Y cuando alguien se ve diferente por cómo tú la ves, el lazo emocional es casi irrompible.
Pero este poder también implica responsabilidad. Porque puedes despertar emociones muy intensas. Puedes crear apego, deseo, confusión, dependencia. Por eso, solo debes usar estos apodos si realmente estás dispuesto a sostener el impacto emocional que generan. No lo uses a la ligera. No lo digas si no sientes que puedes responder a la conexión que construyes. Recuerda, el respeto es la base de cualquier vínculo profundo. Usar estas técnicas no significa manipular, sino comprender mejor cómo funciona el deseo humano. No se trata de aprovecharte, sino de crear experiencias emocionales auténticas. Porque al final, lo que hace que una mujer se quede no es lo que le das, sino cómo la hace sentir consigo misma cuando está contigo. Y en ese viaje emocional, el apodo es solo el inicio. Es la chispa que enciende el fuego. Pero tú eres el combustible. Tu presencia, tu energía, tu inteligencia emocional son las que mantendrán esa llama viva. O la apagarán en segundos si no sabes manejarla con madurez. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo este concepto con una estructura clara de cómo aplicar estas técnicas paso a paso en la vida real, con ejemplos concretos, advertencias importantes, y cómo convertirte en ese hombre inolvidable que no solo deja huella con sus palabras, sino con su esencia. Ahora que comprendes el poder que tienen los apodos emocionalmente cargados, es momento de poner todo en práctica. De traducir la teoría en acción. Porque puedes saber cómo funciona la mente femenina, puedes dominar la estrategia verbal, pero si no lo aplicas con inteligencia situacional, perderás toda ventaja. Así que vamos a construir una guía práctica, paso a paso, para que conviertas estas ideas en una herramienta real, poderosa y, sobre todo, ética. El primer paso es la observación profunda. Antes de decir cualquier apodo, necesitas saber con quién estás tratando. No basta con que te guste su físico o que haya química inicial. Observa cómo se expresa, qué le causa gracia, qué temas le apasionan, cómo reacciona ante distintas situaciones. Ahí están las pistas para diseñar un apodo que tenga sentido para ella. Uno que no parezca improvisado ni genérico. Tómate tu tiempo. No digas nada en los primeros intercambios. Solo escucha, estudia, analiza. Tal vez descubras que tiene una forma especial de argumentar. O que le encanta desafiar ideas. O que es extremadamente empática. Cada rasgo emocional es una posible puerta de entrada. El apodo correcto nace de la autenticidad, no de la rapidez. Cuando te tomas el tiempo de leerla, puedes darle un nombre simbólico que resuma su esencia. Segundo paso, elige el momento. No lo hagas por impulso. El impacto emocional de un apodo se triplica cuando se dice en un contexto emocionalmente cargado. Puede ser después de una conversación profunda. Después de una risa compartida. Después de una confesión íntima. Ahí es cuando su mente está abierta. Receptiva. Sensible. Si sueltas el apodo justo entonces, se convertirá en una marca emocional. En algo que no olvidará. Tercer paso. Controla tu tono y tu energía. El apodo pierde valor si no viene acompañado de una entrega emocional fuerte. No lo digas con inseguridad ni con ansiedad por generar efecto. Tiene que parecer natural. Tiene que surgir como si fuera inevitable. Como si no hubieras planeado nada. Y al mismo tiempo, tu mirada, tu postura, tu silencio después de decirlo deben ser congruentes con lo que acabas de entregar. Cuarto paso, no expliques. No rompas el hechizo con lógica. Si ella te pregunta por qué la llamaste así, responde con algo que alimente el misterio. Como me pareció que te quedaba, o no sé, es lo primero que pensé cuando te vi así. Esa respuesta ambigua activa la imaginación femenina. Y la imaginación es el territorio donde nace el deseo. Dale espacio para que su mente juegue, para que construya una historia detrás del apodo. Esa historia la unirá a ti, aunque no tenga una base real. Quinto paso, mantén el apodo con consistencia emocional. No lo uses cuando estés molesto o distante. Asóciale siempre momentos positivos, de cercanía, de intimidad o de juego. Así, cada vez que ella lo escuche, su cuerpo sentirá la misma emoción que sintió contigo. Estarás anclando una sensación específica a una palabra. Eso es programación emocional. Y si lo haces bien, funcionará incluso cuando tú no estés presente. Sexto paso, reserva ese apodo solo para ella. No lo uses con otras mujeres. No lo publiques. No lo conviertas en algo público. Tiene que ser algo íntimo, exclusivo, que pertenezca solo a su mundo contigo. Esa exclusividad genera pertenencia. Y la pertenencia es uno de los sentimientos más poderosos en una conexión emocional.
Si ella siente que ese apodo es solo suyo, entonces tú también serás solo suyo en su mente. Séptimo paso. Si ella empieza a usar el apodo para referirse a sí misma o a ti, has llegado al punto máximo. Porque ya se apropió del símbolo. Ya lo integró en su identidad contigo. Ese es el momento en que su apego está sellado. Pero incluso ahí, debes manejarlo con cuidado. No abuses de él. No lo conviertas en rutina. Que siga siendo especial. Además, recuerda esto, cada mujer es distinta. Lo que funciona con una, no necesariamente funcionará con otra. No memorices fórmulas. Aprende a sentir, a percibir. Tu sensibilidad es tu mejor arma. Un hombre que sabe leer a una mujer, que detecta sus señales, que respeta sus tiempos, que construye un vínculo emocional auténtico, no necesita técnicas vacías. Porque se convierte en una experiencia completa. En alguien que no solo la atrae, sino que la transforma. Y eso es lo que realmente genera obsesión. No un apodo, no una estrategia, sino el conjunto de emociones que ella vive contigo. Lo que la hace volver no es lo que dices. Es cómo la haces sentirse con tus palabras. Es lo que despiertas en ella. Lo que provoca su sonrisa involuntaria. Su mirada larga. Su recuerdo insistente. Por eso, el verdadero secreto no está en el apodo. Está en ti. En tu capacidad para usar el lenguaje como puente. Para despertar emociones reales. Para dejar huellas sin forzar nada. Para ser tú mismo, pero la mejor versión de ti. Aquella que observa, que comprende, que actúa con intención. Que respeta. Que conecta. Y ahora que tienes este conocimiento, la responsabilidad está en tus manos. Puedes usarlo para construir vínculos más profundos. Para marcar diferencia. Para dejar de ser uno más. Porque mientras otros repiten fórmulas y buscan impresionar, tú puedes generar impacto emocional duradero. Puedes ser ese hombre que no se olvida, no por lo que tiene, sino por cómo hace sentir. Y sabes qué es lo mejor. Que cuando aprendes a usar el lenguaje así, no solo mejoras tu vida amorosa. Mejoras tu presencia en el mundo. Tu capacidad de comunicar. De conectar. De influir positivamente. Porque todo en la vida, al final, es una conversación. Y tú ahora sabes hablar con palabras que tocan el alma. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario contándome tu experiencia, compartir este vídeo con alguien que necesite esta información y quedarte a ver el siguiente que te voy a dejar aquí mismo. Lo que viene te va a dar aún más claridad para seguir construyendo relaciones profundas e inolvidables.